Muy buenas tardes a todos los padres de familia de Southside Independent School District. Yo soy Manuel Ornella, soy el coordinador de servicios estudiantiles de nuestro distrito escolar. Una vez más, aquí estamos en Facebook Live. Como todos los viernes, estamos aquí para traerles información de los diferentes temas que son bien importantes para nuestra comunidad. Vamos a tener tres presentaciones en esta tarde. La primera se va a tratar de COVID-19, y entonces cómo entrar a nuestra página web del distrito para más información. Tenemos también la enfermera Norma Cruz, que es la enfermera de Freedom Elementary, que ya nos va a dar más información de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que estamos haciendo en nuestras escuelas para proteger a nuestros estudiantes y cuál es los procedimientos de seguridad que tenemos que tomar. Y lo que estamos haciendo aquí en nuestro distrito escolar y en cada escuela. Esa es mucha información importante y le damos las gracias a la enfermera Norma Cruz por esa información. Y por último, vamos a tener la clase de automóviles de la high school para esos estudiantes que están interesados en seguir su carrera en autos, en automóviles. Entonces, primeramente, vamos a empezar de cómo entrar a nuestra página web para aprender más del COVID-19 enseguida. So the first thing you'll do is go to your browser and type into your browser Southside ISD, and you will come to our homepage. As our homepage comes up, the first thing that you need to look at for our COVID-19 update is the yellow bar that is up close to the top of the page. And it is golden, and it has written in it COVID-19 updates. If you will click on the COVID-19 alerts and status updates, once you get to our COVID-19 dashboard, there are several features that will help you know more information about COVID-19 and COVID-19 testing and cases in our school district. The first you see is our status as of November 2nd. You can click on these links to current school risk status for the city of San Antonio. You can click here for all Southside ISD COVID notifications. If I click here, you can see there are copies of each letter that was sent home for any type of notification that happened at any of our campuses. These letters were sent home to families where a student may have been in close contact to a member of our faculty, staff, or student population who tested positively for COVID-19. These letters are only sent out when we have a positive confirmed case of COVID-19. We are not able to let any parents or faculty or students know the name of the person that they may have come in contact with, because it's very important for us to keep everyone's personal identification information safe and secure. As you can see, there are district-wide letters, and there may be letters for each of the campuses, and you're welcome to look at these, and you can see the date that it was sent, and it was only sent home to families that a student may have come into close contact with someone who had a positive COVID-19 test. I'm going to go back to the Southside ISD homepage or back to the COVID-19 page just by clicking on my back button on my browser. And there's other information on this page as well. As you scroll down, here's the dashboard that shows the number of confirmed cases, the cumulative number of cases for both staff and students, and here's the percent of cases that have been sent home within the last 14 days. There's also information about remote learning, our safely reopening plan, our distance learning for students plan, where you can get tech support, and our other information that is available to help all of us deal with the COVID-19 situation in our school district. At the end, there are frequently asked questions documents, district news surrounding COVID-19, and community resources.
We hope to be as transparent as possible, and we want you to continue looking at our COVID-19 page to get regular updates. Muchísimas gracias por esa información. Esperemos que esta información sea útil para todos ustedes durante este tiempo de la pandemia. Enseguida tenemos a la enfermera Norma Cruz. Enseguida. Buenas tardes, familias de Southside. Tenemos importante información para ustedes y la comunidad del COVID-19. El distrito de Southside se toma muy en serio la seguridad de los estudiantes y del personal. Trabajamos duro para proveer un ambiente seguro para el aprendizaje y necesitamos una fuerte asociación con los padres y tutores para tener éxito. Nuestra meta es educar a nuestros cardenales de la manera más segura posible. Todos los estudiantes y el personal deben usar máscaras. Se recomienda encarecimiento el uso de protectores faciales. La distancia física de 6 pies y lavarse las manos frecuentemente son prácticas seguras que todos son fuertemente recomendadas para seguir practicando. Cualquier persona que está enferma debe quedarse en casa. Y si un estudiante se enferma en la escuela, será enviado a casa inmediatamente. El distrito sigue las direcciones del CDC, TEA y el Departamento de Salud Metropolitano de San Antonio cuando toma decisiones sobre COVID-19. Las pautas básicas que seguimos son las mismas en todos los distritos escolares de Texas. A medida que el número de casos positivos aumenta en nuestra área, es importante entender que las pautas pueden cambiar en cualquier momento. Los padres y tutores deben estar preparados para seguir los cambios en los operativos si ocurren en el distrito. Nuestra respuesta a los casos positivos de COVID en la comunidad y en nuestras escuelas depende de que los padres y tutores compartan información lo más rápido posible. Un retraso en la recepción de la información tiene el potencial de causar el cierre temporal de aulas, departamentos enteros. La información compartida por los padres o tutores es totalmente confidencial. Los maestros identifican a los estudiantes que se quejan, muestran síntomas y enfermedad y se ponen en contacto con la enfermera del campus o el persona de la oficina. La enfermera evalúa el estudiante y el personal acompañará al estudiante enfermo a una sala de care y se pondrá en contacto con la familia para que lo recojan. Se puede llamar al EMS para cualquier persona que tenga síntomas graves, especialmente aquellos que afectan la respiración. El distrito envía a casa a los estudiantes que experimentan uno o más síntomas parecidos a los de la gripa. Los estudiantes sintomáticos que son enviados a casa serán cambiados a aprendizaje virtual por 10 días. Los padres pueden llevar a los estudiantes a recibir un diagnóstico de un médico o una prueba PCR de COVID si así lo desean. Las pruebas de PCR de COVID están disponibles en la clínica de misión de lunes a sábado a 8 hasta las 5 de la tarde. Cada decisión se tomará bajo la dirección del Departamento de Salud de Metro de San Antonio. Es posible que cada escenario tenga un resultado único. Todas las situaciones serán tratadas con un mayor cuidado. Nosotros, estudiantes y personal, con un énfasis en la protección de las identidades de todos los involucrados. Los estudiantes en persona que den positivo de COVID serán cambiados a aprendizaje virtual durante los 10 días mientras se recuperan. Los padres tutores serán aconsejados por la clínica del Departamento de Salud para asistir a su hijo en casa.
Si se identifica a su hijo como un contacto cercano de un estudiante en persona que está positivo, la escuela notificará. Los estudiantes que están en contacto cercano, más cerca de 6 veces por 5 minutos o más, de una persona con COVID-19, cambiarán aprendizaje virtual por 14 días para monitorear los síntomas. La clínica o el departamento de salud asesora a los padres tutores para poner en cuarentena a esos estudiantes en casa. Contacte con la enfermedad de su escuela si tiene alguna pregunta. Las cartas que han sido enviadas de los padres distrito de Southside están disponibles para el público en la página web del distrito de Southside. Haga clic en la varilla amarilla de la parte superior de la página para conocer las actualizaciones más recientes. Los padres y tutores que envían a sus hijos a la escuela para que aprendan en persona aceptan un cierto nivel de reguizo y están de acuerdo con lo siguiente. Mantener a los estudiantes enfermos en casa. Si su hijo tiene cualquier signo o síntoma que sea inusual para ellos, manténgase en casa. Estamos descubriendo que síntomas simples, no necesariamente la fiebre, puede ser primer signo de COVID. Notifica a la enfermera de la escuela si usted o sus familiares están positivos en la prueba de COVID. Toda la información es confidencial. Haga que su hijo use una máscara limpia y bien ajustada en la escuela todos los días. Las máscaras sucias no sirven para filtrar. Los estudiantes se meten con las máscaras que son demasiado grandes o demasiado pequeñas. Alterne las máscaras todas los días si tiene más una. Mantener actualizados los números de teléfono y las listas de recogida de emergencia. Si la enfermera llama por un niño enfermo, por favor, prepárese para recogerlo inmediatamente. Mantenga las vacunas de su hijo. Enfermedades como la varicela y el sarampión pueden propagarse fácilmente, especialmente entre los niños pequeños. Los bebés no se vacunados contra la varicela o el sarampión hasta que tienen 1 año de edad. Esto los hace más vulnerables a contraer estas enfermedades de un niño mayor infectado que no está vacunado bien. Por favor, haga sus citas para que le dan las vacunas a los niños. A medida que los índices de COVID y enfermedades similares a la gripa aumentan, considere enviar las reuniones con personas que no viven en su casa. Si reúne, limite el tamaño de la reunión, vigile de la distancia y usa máscara para estar lo más seguro posible. Los estudiantes que aprenden en persona también tienen responsabilidades. Usa tu máscara correctamente, cúbrese la boca y la nariz. No la baje para hablar, toser o estornudar. Hace saber a tu profesor o enfermera cuando tu máscara está sucia, mojada y le damos una nueva. Lávate las manos antes de comer, después de usar el baño y cada vez que tengas las manos sucias. Vigila tu distancia. Pongan atención a la distancia. Vigile la distancia. Pongan atención a la distancia, que son 6 pies. Aprender a dar un brazo aéreo o chocar los 5 con el aire. Hazle saber a alguien cuando te sientes enfermo. Pide ayuda si la necesitas. Next. Encontrarán más información útil en el distrito de www.southsideisd.org en que enlace de los servicios de salud en los departamentos. Gracias. Muchísimas gracias a la enfermera Cruz por esa información que es tan importante para todos nosotros. Y por último,
Aquí tenemos la clase, este video de la clase de automóviles para esos estudiantes que quieras aprender más sobre este tema. Adelante. There's the boot, and there's the spring. Hi, I'm John Davis. That slides on and then start the fastener. We have an ASE certified MLR training program. That's maintenance and light repair. We instruct the basic maintenance for vehicle service initially, and then we go into greater depth in the vehicle systems. When we first start, the student learns personal and shop safety. It's critical to know how to behave and how to operate safely in the automotive environment. We have student certifications in ASE, and those certifications will get you into the workplace and get you established on a path for career readiness for all 8 ASE certifications. What it does is it gives them the advantage of leaving high school to be career ready to move right into a dealership if that's what they want to do, or into a smaller operation or for vehicle service. It doesn't necessarily have to be a major dealer. It could be a privately owned service as well. But the student will be ready to step into the maintenance field to provide basic automotive service. What we do is we provide a service to our students, our faculty, staff, and administrators. We'll take their vehicles in and we run them through the shop just as if we were a service center, a commercial service center, and we operate the shop just like a business. What we do is we look at the automotive industry, we look at the history of the automotive industry, we look at the current technology, we look at the tooling, we look at the diagnostics, and then how we apply service. It is a career path that is not meant for everyone. You have to have some interest in this area. So mechanical abilities are a plus, but not necessarily mandatory, because not everyone wants to turn wrenches. Some people want to go into other aspects. The career path for automotive is very wide. We have service, we have sales, parts, and certainly you can go on to a higher educational level and work towards engineering. You could be an automotive engineer. Well, there's no requirements in the middle school, but once you come to the high school, if you want to be in the automotive program and you're coming in as a freshman, we'd like to have you start out with auto basics. And what that does is it prepares you with all of the things that would demonstrate your aptitude. So we do measurements, we do tools, we look at the body of the vehicle, we look at the frame, what components make up body and frame, what are the 8 subsystems in the automotive application. So we really bring them in from a very basic, fundamental level and bring them right up to the MLR, Maintenance and Light Repair, service-based service. Okay, muchísimas gracias por esta información. Esperemos que esta información que ha sido compartida con todos ustedes sea de útil. Esperemos verlos la próxima semana con más información de estos temas que nos afecta y que nos es importante para toda nuestra comunidad del distrito de Southside. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.